Hola, buenas noches. Qué bueno poder reunirnos en este tiempo, a disfrutar juntos la palabra de Dios, a crecer en su conocimiento y en su gracia, y que podamos permitir que Dios hable a nuestros corazones. Ahora queremos invitarte a que escuches esta canción con la cual glorificamos y exaltamos a Dios por quien es y lo que ha hecho. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, toda gloria y honra, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Buenas noches. Los desafíos de la vida nos deparan el que nosotros tengamos que enfrentar muchas veces dificultades, pruebas y situaciones
que nos obligan a tener actitudes correctas frente a los desafíos de la vida diaria. En mi caminar con Cristo me he encontrado muchos momentos pasando por pruebas y dificultades y sé que también para ti en tu vida diaria esto puede estar ocurriendo. En mi caso muchas veces me desanimaba, muchas veces me desalentaba, otras veces me preguntaba si era que Dios estaba enojado conmigo, otras veces por lo regular me preguntaba a mí mismo, ¿será que en qué la embarré, qué hice mal? Y he encontrado que la mayoría de las personas que depositan su fe en Jesús quisiera que todas las cosas le marcharan completamente bien por causa de su fe en Dios. Pero cuando miramos el contexto de los primeros cristianos, nos vamos a encontrar que la mayoría de ellos sufrieron dificultades y pruebas que los prepararon para desafíos mayores en sus vidas. En esta noche veremos en la Escritura cuál debería ser nuestra actitud y cómo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Te invito a que puedas concentrarte en lo que vamos a compartir y en este momento te pido que vayamos a la Biblia, a Hechos capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos que están en este pasaje. Te invito a que lo busques. Muy bien, en Hechos capítulo 4 vamos a leer el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Este versículo nos está diciendo que muchos de los creyentes, cuando depositaban su fe en Jesús, eran perseguidos por las autoridades que en ese tiempo estaban. La mayoría de ellas eran autoridades religiosas que tenían poder civil, o sea que tenían la autoridad de poder llevar a la gente a la cárcel aún sin un juicio justo. Pues bien, muchos de estos cristianos se mantuvieron fieles en medio de esas pruebas y esas dificultades. Ahora te pido que por favor leas el versículo 18. Dice en Hechos 4:18, y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La palabra intimar significa infundir miedo. Y en aquel tiempo ellos eran intimados a que no hablaran en el nombre de Jesús. Hoy en día ese tipo de infundir miedo, ese tipo de intimidación, porque la palabra intimidar viene de esta palabra, es usada de una manera muy sutil. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de ser incluyentes, entonces hablamos de que lo mejor es ser tolerantes, y cualquier persona que manifieste una creencia o una convicción firme pareciera que es una persona intolerante. Y ese prejuicio, esa marca, ese señalamiento ha impedido que muchos cristianos tengan la libertad de poder compartir la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero decir que eso mismo sucedía en el primer siglo, cuando el Espíritu de Dios se estaba moviendo en medio de la iglesia. Muchos de ellos eran intimidados a no hablar en el nombre de Jesús. Y yo te invito a que hagas una prueba sencilla. Ve por la calle y obviamente con tu protección de bioseguridad, con tu tapabocas, y de pronto habla acerca de Jesús con alguien que esté a tu lado y vas a ver cómo las personas que están a tu alrededor inmediatamente afinan su oído para saber qué es lo que tú estás hablando. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación sino en el nombre de Jesús. Ahora te invito a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer el versículo 29. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hoy en día también tenemos un desafío y es que en algunos lugares no se puede hablar de Jesús. Algunas personas en su trabajo tienen miedo de hablar de Jesús porque no quieren que su jefe se moleste o sus compañeros de trabajo. ¿Sabes qué sucede? Los primeros cristianos también eran amenazados por esto. Pero estas amenazas muchas veces son sutiles, no son amenazas verbalizadas. Muchas veces lo que tiene que ver más es con nuestro deseo de agradar a las personas. Y cuando nosotros queremos agradar a las personas en lugar de agradar a Dios, nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar que nuestro corazón no tiene paz al ver y al ser testigos de cómo hay personas que sufren
porque no tienen una intimidad con Dios, pero se resisten a acercarse a Dios por prejuicios que han tenido o por malas experiencias con otros creyentes. ¿Qué es lo que nosotros observamos en la palabra de Dios? Si tú vas a Hechos 4, versículo 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabes? Una de las primeras lecciones que necesitamos aprender para poder hacer frente a estos desafíos que nos trae la vida diaria es entender que o vivimos como víctimas o nos responsabilizamos de la mano de Dios con todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Estos primeros creyentes, en lugar de ser victimizados, en lugar de sentirse acorralados, en lugar de sentirse allí de alguna manera intimidados para que ellos pudieran hacer su labor, ¿sabes qué? Ellos pedían de nuevo. Ellos le decían: Espíritu de Dios, danos fortaleza, Espíritu Santo, danos oportunidad para que nosotros podamos compartir de Cristo. Y esta es una de las primeras lecciones que quiero dejar contigo en esta tarde. Cuando te sientas acorralado en tu fe, no te dejes acorralar. Cuando te sientas intimidado, tengas temor y digas: ay, ¿qué pensarán de mí? ¿Sabes qué? Dile al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, no solamente dame de nuevo, dame pasión, sino dame oportunidades efectivas para poder compartir el Evangelio con otros. ¿Sabes cuál fue el resultado de que ellos oraran de esta manera? Hechos 4, versículo 31 nos dice cuál fue el resultado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios va a remover todos aquellos obstáculos que se presentan cuando tú quieres llevar el Evangelio a otros. Dios los va a remover. Dios va a quitar prejuicios. Dios va a proveer oportunidades para que esas personas te escuchen. Recuerdo hace muchos años que adelantaba ministerio en otra ciudad. Recuerdo que teníamos una discípula que decía: ay, yo no le voy a compartir de Cristo a mis compañeros, ay no, qué oso, y decía así: qué oso, y ella era una de las que recibía bendición por conocer de Cristo. ¿Sabes qué sucedió? Una vez ella estaba en su oficina y de pronto llegaron dos jóvenes y pidieron permiso a los compañeros que ella tenía en la oficina. Le dijeron: nosotros tenemos un mensaje muy importante para darles. Les compartieron de Cristo. Eran dos jóvenes universitarios, les compartieron de Cristo a todos los compañeros de esta discípula que eran profesionales, trabajaban en su oficina, eran personas que aparentemente no tenían necesidad de Dios. ¿Sabes qué ocurrió? Ese día, muchos de ellos con lágrimas en sus ojos recibieron a Cristo. Cuando estos jóvenes se fueron, ella les dijo: yo también soy cristiana. ¿Sabes qué fue lo que recibió? La mayoría de ellos le dijeron: ¿y por qué no nos habías compartido de Jesús? Ese día ellos la exhortaron, le dijeron: nosotros habíamos pasado por pruebas muy difíciles y tú nunca nos hablaste de Jesús. Cuando ella me contó ese testimonio, ella me dijo: sabes, he aprendido una lección, y es que Dios nos llama a ser luz y ser sal donde Él nos guía. Por eso te quiero invitar, como parte de este proceso de reflexión, que vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Y esto nos lleva a una conclusión. Dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este tesoro que Dios nos ha dado lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recuerdo que tenía un discípulo que me decía: William, ¿sabes qué?
Yo quiero ser un hombre excelente, un súper profesional. Yo quiero que a mí me vaya bien. Yo quiero que cuando las gentes me vean a mí, digan, ¡qué hombre tan excelente! Y luego me pregunten, cuéntame, ¿dónde está tu secreto? Y entonces ahí, en ese momento, yo les voy a decir, es que es por Jesús. ¿Sabes qué sucedió? Este hombre tuvo excelencia, este hombre, Dios lo bendijo, a este hombre Dios le dio excelentes cargos, pero nunca compartió de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el compartir de Jesús no depende de tu excelencia. El compartir de Jesús, la base, la seguridad del compartir de Jesús está en la excelencia de Jesús. Y Dios va a usar vasos de barro. Es cierto, Dios nos ha llamado a ser de testimonio, pero si tú quieres ser excelente para poder compartir de Jesús, quiero decirte que ese no es el camino. El camino es comparte de Jesús y Él te hace fiel y Él te hace idóneo. Esto que les he compartido en esta noche nos lleva a 3 enseñanzas claves. La primera está en 2 Corintios 4, del versículo 7 al versículo 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La primera gran lección es que tenemos este tesoro excelente, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Esto qué implica? En primer lugar, que el tesoro es Él, no nosotros. Nosotros somos como un vaso de un perfume. ¿Has visto que la clave de un perfume es la fragancia del perfume, no el frasquito? Aunque el frasquito puede ser diseñado para que llame la atención, la realidad es que lo más importante es el perfume. Pues así sucede con nosotros. Lo más importante no es el frasquito. Puede estar muy decorado, puede ser muy llamativo, pero lo más importante es el perfume. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recuerdo hace muchos años un discípulo en otra región que me decía, William, yo quiero ser excelente en todo, para que cuando las personas me miren a mí, digan, ¿qué es lo que hace que ese hombre sea excelente? Entonces, en ese momento, cuando me pregunten que por qué yo soy tan excelente, entonces les diré, es por Jesús. ¿Sabes qué sucedió? Dios lo llevó a la excelencia, pero Él nunca glorificó a Jesús. Nunca lo vi compartiendo de Cristo a otros. Nunca llevó a nadie a los pies de Jesús. Nunca contó un testimonio de cómo otros habían conocido de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él equivocadamente pensaba que la excelencia debía estar en él y no en Jesús. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a entender que la excelencia del poder siempre será de Jesús. Y entre más dejemos que Jesús brille, entonces tú también brillarás. Por eso la palabra de Dios dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso muchas veces te encontrarás, como dice la Biblia, perseguidos, mas no desamparados. Te encontrarás derribado, pero no destruido. Te encontrarás en medio de aflicción donde algunas veces querrás salir corriendo, pero el Espíritu de Dios te llevará a que tú derrames tu corazón en la presencia de Dios para que puedas tener paz. La segunda gran enseñanza que nos deja esta lección es que vemos en la palabra de Dios, es que está en el versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las dificultades?
¿Por qué nuestra vida no va a ser todo el tiempo a olor de rosa? ¿Por qué todo no va a ser ideal? Porque necesitamos de la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios operando en nosotros va a producir que los demás glorifiquen a Dios. Cuando los demás digan, no es posible que en esta persona, como yo la conozco, Dios haya hecho tantas cosas, es porque las personas dirán, eso solamente es porque Dios lo hizo, porque en sus propias fuerzas no podría haberlo hecho. Cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando confesamos que es la gracia de Dios la que opera en nosotros, el nombre de Dios es glorificado. Entonces, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y lo tercero que debemos aprender es que las leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Quiero leértelo. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Esto qué quiere decir? Que las tribulaciones por las que tú pasas te hacen anhelar más ver la gloria de Dios en tu vida. Y esos procesos, esas pruebas, esas dificultades, cuando tú ya las pasas adelante, se convierten en tesoros que tú puedes compartir con otros. Ese es el peso de gloria. Son las marcas que Dios deja en tu vida, la huella del accionar de Dios en tu vida. Quiero terminar con esto. Cuando un pintor toma un lienzo y toma el óleo y con sus diferentes colores pinta algo hermoso, al final coloca su firma. La firma que Dios está colocando en tu vida es la huella de su amor, de cómo Dios te ha sostenido en los momentos de dificultad y cómo Dios ha hecho una huella de amor en ti. Deja que Dios siga pintando tu vida con los colores que Él tiene para poder hacer de tu vida una vida cada vez con más sentido y propósito. Y deja que Él deje su huella de amor en tu vida. Padre, gracias te damos, Señor, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos creyentes que nos han precedido en la fe. Por aquellos que nos enseñan, Señor, oh Dios, a través de la palabra tuya, Señor, a que nosotros tengamos esperanza. Señor, gracias porque tú entiendes nuestras batallas, tú entiendes nuestras luchas, tú sabes a qué nos enfrentamos cada día, pero tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu, que conoce nuestras debilidades, que sabe, Señor, oh Dios, a qué nos enfrentamos diariamente. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú te sigas glorificando, que tú hagas de este remanente, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño que está escuchando, Señor, este mensaje, hombres esforzados y valientes, mujeres, Señor, oh Dios, dignas de honra, Señor, esos vasos de barro, pero de uso honroso, a los cuales tú has llamado para mostrar tu gloria. Padre, reconocemos que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero tú estás con nosotros y tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor haga 1000 veces más de lo que ahora eres en Cristo Jesús. Dios les guarde. Nuevamente te agradecemos por habernos acompañado en esta noche. Además, queremos recordarte que si aún no lo estás, te suscribas en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentras como Senfol Caldas, al igual que en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos de la misma manera, Senfol Caldas. Por eso te invitamos que puedas suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, para que conozcas más contenido que estaremos compartiendo. Dios te bendiga.